Amén. Hoy vamos a hablar el patrón de Dios en cuanto a las funciones. Dios tiene un patrón, había un ideal y todavía lo hay en Dios en cuanto a las funciones que debe desempeñar la mujer y las funciones que va y debe desempeñar el hombre. Veamos pues qué dice la palabra de Dios en Génesis 1:26. Leemos la potente y poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Dios tomó la decisión de hacer el hombre. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo hizo completamente a su imagen y semejanza. Al tomar a Eva de una parte de Adán, no solo la formó por aparte Dios, sino que la sacó de él, como está escrita en Génesis 2:22. Podemos leerlo también, Génesis 2:22. Observemos que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque el hombre del hombre fue tomada. O varona, que también significa la palabra mujer. ¿Sabía usted que la palabra mujer significa varona? Porque fue sacada del varón. Observemos una cosa aquí importante, mis hermanos, que cuando Dios hizo al hombre, de una vez hizo al hombre y a la mujer. El hombre, para ser completo, tiene que tener la mujer dentro. Así lo hizo Dios desde el principio. De modo que hoy, siendo el Día de la Mujer, quisiera de pronto inclinarme un poco y hablar de los hombres. Amén. Porque del trato que usted le dé a la mujer, de eso depende la mujer, y de eso depende y del concepto que usted tenga. Observe que Dios hizo el hombre, pero para llamarse hombre era porque estaban los dos juntos, hombre y mujer. Así lo hemos leído en Génesis 1:26 o 27 también, si lo quiere leer. Sino que cuando los dos estaban allí, uno dentro del otro. Más adelante dijo Dios, yo creo que es bueno ya sacar la mujer que está dentro, que yo la construí, porque dice que hombre y mujer, los dos los creó y los llamó Adán. O sea que un Adán es porque tienen las dos cosas juntas. El hombre debe entender siempre esto, que para poder ser completo, íntegro, de acuerdo a la voluntad santa de Dios, él debe estar junto con la mujer, dentro de la mujer. La mujer, su esposa, debe estar dentro de él. Esto da a entender una posición privilegiada de todas las cosas con respecto a todas las cosas, la posición de su mujer, de la mujer. La abrió Dios cuando era el tiempo justo y sacó de allá adentro la mujer, según la palabra de Dios, Génesis 2, capítulo 22. Permitió que cada uno recibiera cualidades diferentes. Las cualidades que recibe el hombre son diferentes a las cualidades que recibe la mujer, porque ambas cualidades cubren ciertas necesidades. Las necesidades de la mujer son diferentes a las necesidades del hombre. Dios creó al hombre y a la mujer para que se complementaran mutuamente y tenía la intención de que las cualidades masculinas y femeninas también se complementaran, no de competencia, sino de ayuda. Esto es lo que en la ingeniería se le llama ¿cómo se llama este fenómeno? Es un fenómeno extraño, la sinergia propio, gracias mi hermana. Es un fenómeno que permite que cuando lo que produce una persona, sumado con lo que produce otra persona aparte, es inferior, no es igual a lo que producen los dos juntos. Si los dos juntos producen algo, es mayor que la suma de las dos partes separadas. Es un fenómeno que todavía no se ha podido entender en la física. Mas eso Dios lo está aplicando desde ya.
Eco, ¿por qué la palabra de Dios dice que uno hace huir 1000? Dos debían de hacer huir 2000. Pero no, la Biblia dice que dos hacen huir a 10,000, porque se aplica el fenómeno de sinergia. Esa sinergia es un complemento extraño que Dios ha creado en su perfección y en su magnitud, el hombre y la mujer. Amén. Pero después de la caída del hombre, ahí viene el problema. La imagen de la mujer se dañó, se distorsionó, se desmejoró. Digamos que se confundió, ya no hay claridad en la imagen de la mujer. Según los propósitos originales de Dios, se fue empañada la imagen de la mujer cuando hubo la caída. No por culpa de la mujer, por culpa del hombre, porque Dios había hecho el contrato, el convenio, el pacto fue con el hombre. Dios acostumbra a hacer los pactos es con los hombres. Y no era responsabilidad de la mujer, era responsabilidad de Adán de curar el pacto que Dios había hecho. Amén. Sí, la mujer tiene una capacidad enorme de seducción, pero eso sirve para bien, no para mal. Allí en ese momento lo usó para mal. Y Adán no usó las capacidades que Dios le dijo para contrarrestar este fenómeno. He allí el problema. Esto, como ya lo conocemos nosotros, trajo una situación gravísima. Ya no era posible distinguir el plan de Dios original cuando el hombre pecó, cuando la mujer pecó. El plan de Dios se veía solamente con ver una persona, con ver una copia. Uno veía el actuar de la persona y uno decía, vea, Dios ahí está pintado. No necesitaba uno estudiar mucho, no necesitaba uno analizar mucho para ver la bondad y la misericordia de Dios, con solo ver una persona, con solo ver una pareja. Pero cuando transcurrió el tiempo y Adán y Eva pecaron, ya no era fácil distinguir por el simple hecho de ver una persona el plan de Dios. Ya no se cubre. Hoy por hoy, peor la situación. Nosotros no vemos el plan de Dios al ver una hermana o un hermano. Más bien, con todo el respeto, al menos en la gente de afuera, del mundo, lo que uno ve es el plan del diablo cuando uno ve una persona. Porque no representamos a Dios genuinamente, no representamos la imagen de Dios que Dios tanto se esforzó para que nosotros fuéramos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios tuvo que hacer un plan rápidamente para volver a recuperar en el hombre, en nosotros, la imagen que habíamos perdido. ¿Entendemos esto, mis hermanos? Menos mal que Dios no se vara y Dios en su inmensa misericordia sustituyó la situación. Por tanto, Dios, a través de su escritura, nos dio o dio al hombre y a la mujer un ejemplo celestial a seguir. Como ya no se podía ver la imagen de Dios, ni se puede ver hoy en día muy fácil, Dios dio un ejemplo, hizo la palabra. Y aquí en la palabra hay un ejemplo, cómo actuar para reflejar la imagen de Dios. ¿Entendemos esto? Ya que lo habíamos perdido, Dios lo ha sustituido con una acción grande que la conocemos y en su palabra quedó escrita. Si nosotros volvemos a la palabra de Dios, podemos escudriñar y encontrar fácilmente, nuevamente y enrutarnos por el plan original de Dios con respecto a la imagen y semejanza de Él. Es decir, la imagen de Dios en nosotros reflejada. Yo creo que es claro esto, mis hermanos. Con este estudio yo no pretendo, y al comparar al hombre con Jesús y a la mujer con la iglesia, no quiero en ninguna manera, de ninguna manera, sustituir el plan redentor, la función redentora de Jesús como esposo. No puede ser sustituida. Apenas hay un solo redentor. Pero sí podemos entender y comprender todos los otros aspectos que Dios está dando y nos da ahora, y lo vamos a ver con la misma palabra. O sea, es decir, si una persona sensata quiere volver a entender y ver con sus ojos cuál es el plan de Dios con el hombre, para con la mujer, por fuerza tiene que venir a la palabra. Es allí donde se encuentra. Y propio nosotros ahora vamos a la palabra de Dios para escudriñar y encontrar el propósito, las funciones de la mujer, las funciones y el propósito del hombre. Amén. Efesios 5, 22 y 23. Leyendo la palabra de Dios en Efesios, capítulo 5,
versículos 22 y 23. Esto nos proporciona nuevamente dirección al esposo y a la esposa. Dice así la palabra de Dios, la cual la leemos nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así la palabra: las casadas estén sujetas a sus maridos, maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Es claro esto, ¿verdad? Hemos leído Efesios 5 del 22 hasta el 25. Gloria a Dios. En este ejemplo de Cristo, el esposo y la iglesia, su esposa, es que nosotros descubrimos lo que acabamos de decir. Debemos notar o hacer notorio además que así como Jesús esperó que la iglesia hiciera ciertas funciones que Él como esposo hace y ha hecho e hizo, así también nosotros, la esposa, como esposa, la iglesia, también va a hacer algunas funciones que le correspondieron hacer de Cristo. Me explico de otra manera. La iglesia, nosotros como iglesia, tenemos que hacer ciertas funciones que las hizo Jesucristo cuando estuvo aquí en tierra. Asimismo, la mujer que simboliza la iglesia debe hacer ciertas funciones que también hace el hombre que simboliza a Cristo. En otras palabras, hay funciones que son iguales. Vamos a ver algunas de estas funciones según el tiempo como nos colabore nuestro Dios. Amén. Yo voy a verlas así muy rápido y después escudriñamos unas pocas por asunto de tiempo. Veamos primero la función de Jesús y de la iglesia. Es decir, la Biblia en lo que hemos leído compara a Jesús con la iglesia. Amén. Y la iglesia la compara con Cristo. La iglesia la compara con Jesucristo. La mujer es la iglesia. Digamos que así la podemos comparar. De Jesús hacia la iglesia, ¿qué cosas, qué rol, qué funciones hace Jesús con respecto a la iglesia? Le garantiza su amor y lealtad. Amén. Y esto es bello. Cristo le garantiza a la iglesia amor y lealtad. La encontramos en Mateo 28 del 20. ¿Podemos leerlo? Mateo 28, versículo 20. Allí la hermana nos lo está pasando. Mateo 28, 20. Leámoslo nuevamente, léalo en voz alta, mi hermana. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, gloria a Dios. Lo leo yo también, aquí lo tengo en español. Dice así la palabra de Dios: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días, diga conmigo todos los días, hasta el fin del mundo. Observemos que la palabra de Dios nos enseña que Jesús, con respecto a la iglesia, le da garantía de su amor y de lealtad. Dice, todos los días estaré contigo, iglesia. Y esto es bueno. Así el hombre también debe estar con su mujer, porque la mujer representa a la iglesia todos los días. Es por eso que la palabra de Dios insiste que el matrimonio es indivisible. No hay espacio para el divorcio. Porque el hombre que significa Cristo, que lo tipifica, que lo simboliza, y la mujer que tipifica y simboliza la iglesia, ellos se aman para siempre. Jesús le está diciendo, iglesia, yo voy a estar contigo siempre, hasta los siglos de los siglos. Otra función que hace Jesús con respecto a la iglesia es que le provee todo lo que del reino de Dios existe. Dios, Jesús, le provee a la iglesia todo lo que en el reino de Dios existe. Todo lo que el reino de Dios ofrece,
se obtiene a través de Jesús. Jesús le provee a la iglesia. Asimismo el hombre debe proveerle a la mujer, porque la mujer es la iglesia. Amén. La mujer es la novia. La mujer es la amante de nuestro Señor Jesucristo, por decirlo así. Jesús es el novio, el esposo. Ella, la mujer, es la novia, la esposa. Dice la palabra de Dios, podemos leer Lucas 12:32. Dice así la palabra de Dios. Observe que la palabra de Dios, Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aleluya, gloria a Dios. Mire que nuestro Señor Jesucristo le ha proveído a la iglesia el reino. Nosotros como marido debemos de proveerle a nuestras esposas, si fuera así, el reino. Amén. Cierto, es una cosa que solo Cristo puede proveer, pero para nosotros es un gran desafío. Para nosotros los varones tenemos una enorme responsabilidad ante la mujer de proveerles todo. Eco, ¿por qué el hombre debe ser proveedor? Nuestro Dios es un Dios proveedor. Amén. Además, Jesucristo perdona a la iglesia. La ha perdonado. En Lucas 23:34 vemos que Jesús, ya que tenemos ahí el libro de Lucas, veamos Lucas capítulo 23, versículo 34. Ahí vemos que el Señor perdona a la iglesia. Y entonces, si el Señor perdona a la iglesia, nosotros como varones también debemos de perdonar a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sus vestidos, echando suerte. Jesús estaba en una situación difícil, estaba siendo condenado en ese momento, estaba siendo asesinado en una forma brutal, colgado en una cruz, y sin embargo sacó fuerzas para decir: iglesia, yo te perdono. No era que la estaba perdonando en un ambiente favorable, estaba perdonando a su esposa, la amada, en una situación de angustia, de sufrimiento, y sin embargo los primeros pensamientos que hubo fue para perdonar a su esposa. ¿Así lo hace usted también cuando ella falla, varón, hombre? Así mismo debemos hacerlo nosotros. Estamos llamados a perdonar a nuestras esposas, y en momentos difíciles con mayor razón. No fue que el Señor Jesucristo dijo: oh, bueno, ahora iglesia vas a ver cómo la vas a pagar porque me estás crucificando. O no dijo: no, yo te quería perdonar, pero en este momento no tengo mente para pensar en esas cosas, estoy angustiado, me estoy muriendo, estoy pensando en algo diferente. No, el hombre debe sacar tiempo para perdonar a su esposa, así como Cristo perdonó a la iglesia. Porque así lo hemos leído al inicio. ¿Entendemos la comparación, iglesia? Las funciones de Jesús versus a la iglesia. Después vamos a ver las funciones de la iglesia, que significa la esposa, versus a su marido también, que sería Cristo Jesús, que físicamente sería su esposo, nosotros, los humanos. Amén. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor Jesucristo versus a la iglesia también la sana. Y hay tantos versículos donde vemos que Jesucristo está sanando a la iglesia. Jesucristo como marido fiel, como marido proveedor, como marido amoroso, no solamente le garantiza su amor, no solamente le provee lo que hay en el reino de Dios a la iglesia, no solamente la perdona, sino que también la sana, y no solamente la sana, sino que le sirve a la esposa. Y encontramos en Juan capítulo 13 del 1 al 7, en Filipenses 2:4, cómo el Señor le sirve a la iglesia, a su esposa. Así también el hombre debe servirle a su esposa. No solamente le sirve, sino que también la guía. Yo quiero ir un poco más adelante, porque si no, no vamos a terminar San Juan, capítulo 13, del 1 al 7, o Filipenses 2 al 4. Yo lo menciono si usted lo quiere escribir, porque veo que alguien escribe, pero no lo vamos a leer por asunto de tiempo. ¿Qué otras cosas hace y ha hecho Jesús con respecto a su esposa, la iglesia? Le sirve, la guía, le da propósitos santos a la vida,
Y esto sí que es importante, que el Señor Jesús le dé propósitos santos a la iglesia. Una iglesia sin Jesús no tendría unos propósitos claros y definidos. Eso le da el esposo a la esposa. Usted le da propósitos a su esposa. Su esposa se siente segura, sabe para dónde va, sabe que hay una razón de ser esposa, de tener hijos, porque hay propósitos claros y santos. Esto lo debe proveer el marido a su esposa como Cristo lo ha provisto a su iglesia. Y démosle un aplauso a nuestro Cristo. Dijimos al principio que Cristo proveía todo esto a la iglesia y prácticamente lo ha provisto por amor, sería el punto de partenza. Pero no solamente le provee todo esto, le provee la consuela. En Marcos capítulo 6, versículo 34, que no está ahí pero lo podemos leer un minuto, Marcos 6, 34, vemos que el Señor Jesucristo también consuela a la iglesia. Dice así la palabra de Dios: salió Jesús, Marcos 6, 34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto hace Jesús, mis hermanos, por esta iglesia. Sentía compasión y empezó a consolarla y empezó a enseñarle. Y esto es muy importante. Yo quisiera detenerme aquí un poco, porque yo he visto y veo en la práctica que muchos varones prosperan y la mujer se queda atrás. Que al hombre a veces no le gusta enseñarle a la mujer. Por ahí me encontré con un amigo que él habla como 4 idiomas y la esposa no habla ninguno. Y digo, bueno, ¿y por qué esta gran diferencia? Dice, no, es que yo he viajado, yo me esfuerzo. ¿Y por qué no hace que tu esposa se esfuerce? Y yo he visto esposos que manejan carro y manejan hasta grúa y avión. La esposa no sabe, le da hasta temor subirse a un carro, no es capaz de manejar un carro. Porque no la apoya, no la insta, no la patrocina. Y esto retrocede al mundo. En el cristianismo no debe haber esto. Porque en Cristo no lo ha habido esto. En verdad, mis hermanos, debemos detenernos allí. Vemos a veces que algunos hombres tienen 2, 3, 4 profesiones. La mujer no tiene ninguna, ¿no? La profesión tuya es estar allá lavando y cuidando el niño lo más bajo posible. No, mis hermanos. Nosotros, dice la palabra de Dios, que el Señor no solamente la consuela, sino que la enseña, la instruye. Y esto debe hacer el varón con la mujer, instruirla, para mantener un nivel más justo y equitativo en todos los aspectos. Obsérvese que la mujer, por norma, la mujer gana mucho menos que el hombre y muchas veces trabajando más y gana menos en salario. Esto no es un mito. Está demostrado que el salario de la mujer es menor y en una empresa un gerente